Te damos gracias por la vida y te pedimos, Padre amoroso, que tengas misericordia con México, con Tabasco, con el mundo. Y especialmente ponemos en tus divinas manos, Padre Santísimo, a nuestros enfermos, a los que están pasando esta situación de las inundaciones. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia con todos y cada uno de ellos, con nuestros hermanos que están sin trabajos y están enfermos. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón con nosotros generoso, amoroso, para poder ayudar y solidarizarnos con nuestros hermanos necesitados. También te pedimos esta tarde que nos des a todo el grupo de formación la sabiduría para poder entender el mensaje que nos tienes preparado el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. También nos ponemos en tu presencia, Madre querida, para que nos digas bendiciones. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Iniciamos. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida, especialmente a nuestro expositor, al contador Juan Carlos Miranda Rosales. Le damos gracias a Dios porque permitió que esté usted esta tarde con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y por llenarnos de su sabiduría. Les pedimos que no nos dé chance a preguntar, sino que nos dé la exposición. Y si hay tiempo, bueno, pues preguntamos. Pero sí nos gustaría que nos empapáramos de su tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Sea bienvenido y Dios le bendiga. Pues ok, ¿quién es Juan Carlos Miranda Rosales? Pues Juan Carlos está casado con Rosa María Gaona Duarte. Tienen 2 hijos. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que se llama el primogénito de sus hijos? ¿Quién lo adivina? Se llama Carlos. Su primer hijo es Carlos y el segundo Eric. Tiene una formación académica bastante curricular. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Ciencia Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en auditoría por la Facultad también de la Contaduría y Ciencia Administrativa de la misma universidad. Es maestro en finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, SC. De igual manera, estudia actualmente el doctorado en Ciencia Administrativa en el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial. Dentro de su actividad profesional, nuestro amigo Juan Carlos es consultor empresarial y financiero. Ha ocupado diversas responsabilidades en el sector público, estatal y federal. Fue director del Departamento de Contaduría y Administración de la Universidad Latinoamericana, de la Facultad de Contaduría y Ciencia Administrativa de la misma Universidad Michoacana también, en donde es profesor, investigador, y actualmente pues es catedrático y en la licenciatura y en el posgrado para diversas instituciones de educación superior, no nada más en la Universidad Michoacana. Ha tenido pues una vasta participación en organismos y colegios profesionales como la Unión Social de Empresarios de México, la UCEM, en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También tiene una participación como coordinador nacional de responsabilidad social de la Asociación Nacional de Escuelas de la Contaduría y Administración, conocida como la ANFECA.
es analista financiero en programas de radio y televisión, en el sistema michoacano de radio y televisión precisamente, y en Radio Fórmula. Dentro de nuestra amada iglesia ha tenido también una buena participación apostólica, es miembro del Movimiento Familiar Cristiano desde 2010, por ahí nuestros amigos del MFC van a estar muy contentos de escucharlo. Ha prestado por ahí varios servicios como promotor, chalista en momentos fuertes y en el secretariado del sector de Morelia. También ha tenido participación en el Consejo Diocesano de Movimientos Laicales de la Arquidiócesis de Morelia y es representante de la provincia eclesiástica de Morelia en el Consejo Nacional de Laicos. Pues bienvenido, Juan Carlos. Creo que tienes una experiencia como para que nosotros tengamos los oídos bien atentos para poder aprender. Antes de darte la palabra, Juan Carlos, yo quisiera invitar a nuestros amigos de todos los movimientos, de los consejos parroquiales, los que están ahorita, que ya tenemos 28 conectados, que nuestro tema de hoy es nuestra democracia en construcción. Probablemente algunos queramos ser manos, algunos queramos ser ladrillos, tabiques, algunos ya tengamos nuestra construcción a media, algunos todavía no tengamos ni cimientos, o algunos tendremos cimientos falsos. Y el caso es que hoy vamos realmente a ver en qué nivel estamos en la construcción de nuestra democracia, que supuestamente ya es constitutiva de nuestro país, y de pronto vemos que todavía está incipiente, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a escuchar a Juan Carlos. Tienes toda la palabra, Juan Carlos, para nosotros. Adelante. Muchas gracias, de veras agradezco a Dios y a ustedes la oportunidad que tengo de platicar con ustedes un tema que evidentemente nos interpela en este momento. Nos encontramos en una situación muy compleja como país, en el que las instituciones están siendo cuestionadas y cuestionables. Y en ese sentido, nosotros como laicos tenemos la enorme, la imperiosa necesidad de prepararnos para poder responder precisamente a estos retos. Entonces, este es el sentido de estas actividades, poder compartir con ustedes algunos puntos de vista y sobre todo también orientaciones y luces que nuestra Madre Iglesia nos da para poder hacer un buen ejercicio de ciudadanía, ¿sí? Nosotros sabemos que en muchas ocasiones se cuestiona la participación de la Iglesia. Personalmente yo así lo veía. Cuando yo no participaba tan activamente en actividades de la iglesia, yo cuestionaba también por qué la iglesia debe participar en aspectos como democracia. Bueno, es que no entendía que yo era parte de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, tanto los consagrados, las consagradas, como todos los laicos. Por lo tanto, entonces, si nosotros somos iglesia, debemos participar. Entonces, en ese sentido, el objetivo es hacer en principio una reflexión. La metodología que estamos utilizando, pues es la de ver, juzgar y actuar, ¿no? Y en ese sentido quiero partir por el hecho de pensar de que nosotros todos, cada uno de nosotros somos distintos y hechos muy particularmente, pero también hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, de nuestro papel de ciudadanos, podemos ejercer nuestra soberanía. O sea, cada uno de nosotros puede hacer o dejar de hacer lo que su voluntad desee. Entonces, tenemos un elemento fundamental que es la autodeterminación, o lo que podríamos decir desde el ángulo de la fe, el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa si no todos nosotros hacemos lo que nos dé la gana? Dicho con todo respeto, pero en la plenitud de los sentidos, se vuelve una anarquía, se vuelve un desorden. Por lo tanto, entonces, pueden generarse muchas desigualdades y muchas disparidades. Permítanme compartirles esta imagen en donde pues hay un par de personas que van a pelear. Imagínense ustedes quién de estos dos va a ganar. Y alguien dirá, pues es claro que la persona más grande, aunque obviamente nos remitiríamos a la historia de David, diríamos, oye, pero si David le ganó a Goliat, ¿por qué este niño no le va a ganar a esta persona que está ahí frente a él? Pues sí, pero de cualquier manera, si esto permitiéramos que se realizara en la sociedad, tendríamos muchísimos problemas. Por lo tanto, entonces, cada uno de nosotros sabe que si la ley del más fuerte, si el más inteligente, el más capaz o el más pudiente pudiera hacer y deshacer, tendríamos una sociedad sumamente desigualitaria, sumamente desequilibrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos hecho cada uno de nosotros es
ceder parte de nuestra voluntad, es decir, no permitir que la imposición de voluntad sea lo que impere en nuestra sociedad, sino que cada uno de nosotros cedemos parte de nuestro libre albedrío o soberanía para generar un ente que ponga orden, que ponga disciplina y que refleje los ánimos y los deseos de la sociedad. Por lo tanto, entonces, nosotros aceptamos una pérdida de soberanía, ¿sí?, con la finalidad también de evitar un riesgo en nuestra integridad y nuestra propiedad. Cuando nosotros hacemos eso, la pregunta es cómo logramos el equilibrio para que toda la sociedad pueda vivir en armonía, pueda vivir con tranquilidad. Entonces, el reto que tenemos como sociedad es la búsqueda de ese equilibrio. Ahora bien, cuando nosotros, cada uno de nosotros, cede parte de esa soberanía individual, entonces buscamos que eso sea una representación de nuestra organización social, que en este caso obviamente es nuestro país. Entonces todos cedemos un poco de soberanía y se establecen reglas de convivencia, ¿sí? Necesitamos reglas que nos permitan interactuar, comunicarnos, superarnos, llegar a un nivel de bienestar que me permita estar mejor sin pisar al otro, ¿sí? De no violentar a mi prójimo. Por lo tanto, entonces, esas reglas de soberanía han venido construyendo una figura que en este momento refleja un documento que se llama Constitución Política. La Constitución Política de nuestro país es ese documento que ha permitido plasmar cada una de las aspiraciones y de los derechos y obligaciones de nosotros como sociedad. Entonces, si nosotros recordamos eso, entenderemos que necesitamos una figura que nos ayude a administrar y armonizar esa cesión de soberanía que cada uno de nosotros dio. Y ahí es donde se crea la estructura de un gobierno que es una autoridad que recibe en sesión representativa pedacitos de autoridad de todos nosotros. Es decir, el gobierno es autoridad porque nosotros somos autoridad y le cedemos esa posibilidad. Ese gobierno evidentemente es representativo y tiene que ejercer su potestad en una población, y esa población debe estar ubicada en un territorio, de tal manera de que cuando juntamos nosotros estos tres elementos, número uno, una población que busca una autoridad representativa y hace valer esas reglas de convivencia a través de un gobierno en diferentes formas y diferentes estructuras, en un territorio, en un espacio físico identificado y respetado, creamos un país. Nuestro país tiene esas tres características y esas tres características permiten que se estructure un Estado. Entonces nosotros hemos ido formando este tipo de estructuras a lo largo del tiempo, pero evidentemente necesitamos ver, reflexionar sobre cómo nos encontramos en este momento. Entonces, cuando hablamos de Estado, el Estado mexicano, territorio, gobierno y población, pues evidentemente nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y ese gobierno cómo se elige? ¿Cómo se estructura? Y entonces ahí entra el concepto de régimen político. Ustedes en pláticas anteriores han estado también reflexionando sobre nuestro papel como ciudadanos y nuestra participación en la política. Entonces, un régimen político es el conjunto de instituciones y normas que regulan las formas de acceso y ejercicio del poder político. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos dos elementos cuando hablamos de un régimen político. El primero es qué estructura organizativa del poder político tenemos, es decir, cómo los ciudadanos aceptamos que se llegue a ese nivel de autoridad. Concretamente, nosotros tenemos obviamente una democracia representativa que se manifiesta en la elección de nuestros gobernantes a través de las urnas, en el caso del Poder Ejecutivo y en el caso del Poder Legislativo. El caso del Poder Judicial evidentemente tiene otras características, y por otro lado está la estructura administrativa del Estado. En este caso, nuestro Estado, como todos sabemos, es una federación, y esa federación se rige a través de un presidente, y este presidente tiene una estructura administrativa, sus secretarías de Estado, en el caso federal, un gobernador con su estructura y un presidente municipal con su estructura. La unidad mínima de administración de nuestro régimen político es el municipio y la organización máxima de esa estructura es la federación. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué régimen político requerimos, pues debemos nosotros remitirnos al artículo 40 de nuestra Constitución. Y el artículo 40 de nuestra Constitución nos dice que el sistema de gobierno de México es el de una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo a lo concerniente a su régimen interior, pero unidos por una federación.
el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Entonces, debemos tener claro que el artículo 40 de nuestra Constitución define de manera muy específica cuál es el régimen político que nos rige y por lo tanto, cómo se estructura. Cada uno de estos regímenes políticos tienen una función. Por ejemplo, el régimen legislativo es establecer normas, el poder ejecutivo satisfacer necesidades sociales y administrativas. Ahí pido me disculpen, tengo invertido poder ejecutivo y poder judicial, y el poder judicial impartición de justicia. Estas son las tres funciones básicas del gobierno, ¿sí? Establecer normas, impartir justicia y satisfacer necesidades sociales y administrativas. Entonces, ese es el régimen político que tenemos. Y el objetivo último y primario de nuestro régimen político debe ser el bien común. Ese bienestar que nosotros queremos en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de armonía, en un ambiente de seguridad. Situación que evidentemente a nivel nacional pues estamos viendo que no se da como nosotros pensamos. Ahora, el gobierno tiene como objetivo primordial bien común. Nosotros como miembros de la Iglesia debemos tener claro qué es el concepto de bien común. Y el bien común desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es el siguiente. En la pastoral Gaudium et Spes se manifiesta esto. El principio del bien común se define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Por lo tanto, entonces, el bien común permite que cada uno de nosotros logremos de manera plena y de manera más fácil esa perfección que buscamos, ¿sí? Entonces, partiendo de ese entorno, nosotros como miembros de la Iglesia debemos tener claro que debemos perseguir este concepto de bien común y además procurar que nuestra estructura de gobierno persiga este concepto de bien común, ¿sí? Por lo tanto, el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Ningún otro objetivo y fin debería tener la autoridad política, ya que debe garantizar la cohesión, unidad y organización de la sociedad. Y el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales de la sociedad. Nosotros tenemos intereses personales. Cuando integramos una estructura básica de la sociedad, nuestra pequeña iglesia doméstica, nuestra familia, tenemos también aspiraciones y la sociedad en su conjunto las tiene. Tenemos que buscar armonizar este tipo de circunstancias para que logremos todos llegar a ese estado de perfeccionamiento de vida, ¿sí? Esto nos lo establece claramente nuestra doctrina social. Ahora bien, la pregunta concreta sería, ¿el bien común es función exclusiva de la autoridad? Es función exclusiva lograrlo, pero no única. Ahí es donde entramos nosotros los ciudadanos. La responsabilidad de edificar el bien común compete al Estado, tanto porque emana de la sociedad, nosotros cedimos parte de nuestra soberanía, aceptamos que ellos ejerzan una autoridad que nosotros les damos y la representa, ¿sí? Esa estructura de gobierno, como porque también es la razón de ser de la autoridad política, pero también compete a cada una de las personas contribuir a ese entorno de bien común. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios, como por ejemplo pueden ser las asociaciones religiosas, las asociaciones civiles, los partidos políticos, las empresas, ¿sí? Esos son cuerpos intermedios. No estamos en condiciones de alcanzar por sí mismos nuestro pleno desarrollo. Solos no podemos. Necesitamos actuar en comunidad. De ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, tanto materiales como culturales, morales y espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana. Entonces, nosotros tenemos una obligación personal también para con este concepto de bienestar. Y por lo tanto, también tenemos que presionar para que el gobierno cumpla con su finalidad de brindarnos el entorno de bienestar adecuado. Ahora bien, quiero partir mi reflexión de esta frase. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Esta frase es dura, pero no es reciente. Esta frase la dijo San Pablo cuando en su carta a los romanos les decía, ¿saben qué? Nosotros efectivamente tenemos una autoridad divina, pero también debemos reconocer que esa autoridad divina le ha cedido parte de su capacidad a la autoridad humana para que pueda regir en la tierra
sus actividades. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente ahorita nos encontramos ante situaciones de decisiones de gobierno que son cuestionables, pero pueden ser cuestionables porque nosotros quizá no hemos tenido la capacidad de acercarnos a la estructura de gobierno para hacer valer nuestra forma de pensar y nuestro concepto de bienestar. La carta de San Pablo a los romanos textualmente dice lo siguiente, y una disculpa, pero bueno, es necesario leerla completa. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia, y subrayo esta parte de deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se les debe el impuesto, las tasas si se les debe las tasas, la obediencia si se debe la obediencia, y si corresponde obedecer, obviamente, respeto si se les debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. Este mensaje de San Pablo evidentemente puede hacer mucho ruido en las circunstancias en las cuales ahorita nos encontramos. Recordemos el origen de la estructura de gobierno en el pueblo de Israel. En la época de los jueces, el pueblo de Israel tenía claro que Dios depositaba en estos jueces, en personas obviamente elegidas por él para que dirigieran a su pueblo. Sin embargo, de repente se generaban algunas inquietudes o confusiones en el pueblo, y entonces el pueblo le pidió, si mal no recuerdo, a Samuel, que le dijera a Dios que les diera un rey. El objetivo de este rey era que fungiera como autoridad militar, mientras que los jueces tenían la función de autoridad espiritual. Entonces, Dios, por cierto, molesto por esa petición, pero en su infinito amor a su pueblo de Israel, decide nombrar efectivamente un rey, y es ahí cuando nace el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que era muy clara la figura de autoridad que establecía el pueblo de Israel. Una autoridad humana que tiene por finalidad el ejercicio del poder político, el ejercicio de la autoridad militar, pero por otro lado la conciencia divina, que eran los jueces. En la actualidad esto lo podemos interpolar a nuestro momento actual y entender que de alguna manera los jueces orientaban y reconvenían al rey, y por lo tanto fungían como una especie de oposición a las decisiones. Este tipo de dualidades muchas sociedades no la comprenden en el entorno del pueblo de Israel, pero nosotros sí la entendemos, porque si la interpolamos a nuestro momento actual, pues evidentemente entendemos que tenemos una autoridad, esa autoridad de este gobierno actual, pero claro que tenemos una conciencia, y esa conciencia tiene que ver con nuestra espiritualidad y la figura de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener muy claro este mensaje de la carta de San Pablo a los romanos. Ahora bien, si cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues entonces diríamos, oye, entonces tenemos que hacer todo lo que la autoridad nos diga. Oye, entonces tenemos que ciegamente, ¿sí?, tenerle fe a la autoridad. No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de discernir y de reflexionar. Dios nos permitió esa posibilidad y no podemos tener un sometimiento a ciegas. Bien lo dice San Pablo, respeto a quien merece respeto, impuestos a quien merece impuestos. Entonces, nosotros no podemos someternos a cualquier sistema político. Debemos someternos al sistema político que tenga claramente definida su aspiración al bienestar común. Y ese es el gobierno que nosotros aspiramos a tener. Por lo tanto, entonces, lo que rige al sistema político que nosotros como católicos, como cristianos, debemos buscar, tiene un punto fundamental, que es el amor al prójimo.
Solo aquel gobierno, aquella estructura política que tenga como valor básico pleno y permanente el amor al prójimo, es aquel que fundamenta nuestro ejercicio democrático, ¿sí? En ese sentido, evidentemente, la comunidad política puede organizarse de diversas maneras, ¿sí? Pero al final del día la Iglesia no considera ni se identifica con ninguna, ninguna de ellas. Es decir, la Iglesia ni lo ha hecho ni lo va a hacer de identificarse con alguna estructura. Lo que sí puede decir es cuáles no acepta. ¿Y cuáles no acepta? Aquellas que considera inaceptables porque no respetan la dignidad humana. Por lo tanto, entonces, el ejercicio democrático que debemos realizar es, número uno, buscar aquel sistema político que busque el amor al prójimo, que fomente el amor al prójimo, y número dos, rechazar aquel que vaya en contra de la dignidad humana. En este sentido, podemos tomar como referencia la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos como punto de orientación el símbolo de la cruz, pues entonces surge la visión del hombre que en un acto pleno de amor, estoy hablando de Jesús de Nazaret, comenzó la gestación a través de los siglos de lo que se convertirá en el gran proyecto de la modernidad y el horizonte valorativo de la conciencia humana en términos de igualdad, libertad y reconocimiento de la dignidad humana. Por lo tanto, entonces Jesús, cuando aceptó primero hacerse hombre y ser igual que nosotros, ejerció el primer elemento de la democracia, que es la igualdad. Todos somos iguales. Y otra representación de la igualdad es la Santísima Trinidad. Nosotros podríamos definir la Santísima Trinidad de muchas maneras, pero no podemos establecer una estructura en donde haya una figura arriba y otra abajo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios y Dios Espíritu Santo es lo mismo. Están en la misma línea de responsabilidad, de autoridad, de capacidad. Dios Padre, que se hizo Hijo, ¿sí? Para estar entre nosotros, y después Espíritu Santo para iluminarnos en nuestras decisiones. Entonces, la Santísima Trinidad, la figura de la Trinidad, es una representación clara de igualdad. Y además también Jesús, ¿sí? En plena libertad, decidió morir por nosotros y resucitar. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que representa el acto de Jesús? Un acto sublime de igualdad. Dios libremente se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es un ejemplo concreto de democracia, ¿sí? La democracia es el poder de tomar decisiones colectivas, es decir, vinculantes. ¿Qué significa? Que nos involucran a todos, ejercido por el pueblo, es decir, por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y mediante la suma de libres decisiones individuales. Por lo tanto, entonces nosotros debemos ver en la democracia como una representación precisamente de esa figura, de ese sistema político que se acerca más a la aspiración que tenemos como católicos, que como cristianos, de reflejar la igualdad y de reflejar el ejercicio de la libertad, respetando la dignidad humana, ¿sí? Entonces los hombres renacemos en el Cristo de la cruz como hermanos y por esto también libres e iguales, ¿sí? Bueno, bajo ese escenario entonces, sin llegar a identificarse con ninguna democracia en concreto, la doctrina social de la Iglesia dice que esta es la mejor forma de organización política debido a las posibilidades que ofrecen. Existen varios tipos de democracia, sí, la democracia parlamentaria, la democracia presidencialista, la democracia participativa, la democracia representativa, pero en sí lo que dice la Iglesia es, mira, no me caso con ningún sistema político, pero creo que lo que más se acerca al deseo de sociedad con dignidad humana es la democracia. Ahora, elige el tipo de estructura democrática que quieras, pero procura que siempre esté como punto de referencia el bienestar común y la dignidad de la persona en el ejercicio de amor al prójimo. Como ningún sistema democrático es perfecto, se nos invita a esforzarnos constantemente en buscar formas democráticas que sirvan a las personas con mayor plenitud, a perfeccionar nuestra democracia en construcción. ¿Sí? Ya lo decían anteriormente quien me antecedió, pues nosotros le podemos decir es que México tiene muchísimos años, más de 200 años como país, y entonces todavía estamos construyendo la democracia, sí. Y hoy más que nunca tenemos que tomar nuestra pala, tenemos que tomar nuestra cuchara, tenemos que prepararnos porque vamos a tener que cargar ladrillos, porque tenemos que construir nuevamente muchos entornos que personalmente creo que se han visto vulnerados. Entonces, en ese sentido debemos tener mucho cuidado del trabajo que vamos a desempeñar. El 15 de septiembre pasado se celebró el Día Internacional de la Democracia.
Esta fecha fue instituida por la ONU el 8 de noviembre del 2007. Y en este sentido, su santidad el Papa Francisco manifestó que no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza. Nosotros sabemos de la manifestación expresa de su santidad hacia los pobres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener claro cuál es el ejercicio democrático que debemos realizar. Decía también el Papa Francisco, un sistema político-económico para su sano desarrollo necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas, que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres. Ello exige los esfuerzos de las máximas autoridades y, por cierto, del Poder Judicial para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. Concretamente, pensemos nosotros en esta situación que estamos viviendo respecto del aborto, ¿sí? Es decir, nosotros consideramos que el ser humano tiene ya plena dignidad desde el momento de la concepción. Y esa dignidad y esa figura precisamente de persona, ¿sí?, de prójimo, nosotros obviamente la vemos plasmada en la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando el reconocimiento jurídico choca con nuestra forma de pensar? Pues evidentemente se pueden generar muchos problemas. Sabemos de la presión que existe para que el aborto sea autorizado, pero nosotros debemos procurar y justificar adecuadamente que es necesario el reconocimiento del ser humano desde la gestación y hasta la muerte, ¿sí? Y obviamente ahí es donde entra el elemento del Poder Judicial. Nuestra iglesia pues ha estructurado, ha dado mucha información relacionada con el concepto de democracia, y un ejemplo es la encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II. Él manifestó: la iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por eso mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad, mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. San Juan Pablo insistió mucho precisamente en que nosotros somos ciudadanos, y como ciudadanos los cristianos debemos participar y debemos manifestarnos en la política y en el gobierno. Por lo tanto, entonces, los principios de la democracia, la libertad y la igualdad deben ser un ejercicio constante, entendiendo la libertad como la autodeterminación política de las personas, que lo mencionábamos desde un principio que iniciamos esta plática, que les permite participar en elección y control de sus gobernantes. Nosotros debemos elegir, pero también debemos controlar. Y en la igualdad, es decir, universalización de derechos políticos. Todos debemos ser sujetos de derechos, pero también de obligaciones. Y por lo tanto, ante la ley, todos somos iguales. Y la ley nos debe tratar igual, aunque sabemos que desafortunadamente existen situaciones que no permiten que eso se dé. Por ejemplo, cuando una persona vulnerable, una persona con escasos recursos, comete un delito, desafortunadamente, si no cuenta con recursos para una adecuada defensa, pues va a tener van a ser juzgados de manera desigual con otras personas que tengan capacidades económicas para pagar un buen bufete de abogados. Pero son situaciones que tenemos que ir perfeccionando. Y por último, también la igualdad de oportunidades. Todas las personas tienen la misma oportunidad de participar en la competencia política, es decir, todos podemos aspirar a ocupar un espacio. Obviamente muchos de nosotros decimos: sí, pero yo no nací para ser político. Pues somos entes políticos, nos guste o no. Una cosa es ser político y otra cosa es ser partidista. ¿Sí? Todos somos entes políticos, somos seres políticos. Que ejerzamos la política a través de un partido o no, ya es una decisión personal y cada uno de nosotros de alguna manera lo tiene que realizar. La doctrina social de la Iglesia también comenta en relación precisamente al Estado de Derecho y el ejercicio democrático lo siguiente: una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas,
sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos. Y aquí hay algo bien importante. ¿Qué valores son los que inspiran los procedimientos democráticos de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia? El primero es la dignidad de toda persona humana. El segundo es el respeto de los derechos del hombre. El siguiente es la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Estos tres criterios, si no existen, si no se presenta un consenso en ellos, sobre estos valores se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Entonces, estos son los tres elementos que debemos procurar nosotros como valores de nuestro ejercicio democrático. La doctrina social individúa uno de los mayores riesgos para las democracias actuales en el relativismo ético. Recordemos que el relativismo nos dice que los valores dependen de las circunstancias del momento y que por lo tanto entonces lo que hoy vale, mañana quizá no valga y que por lo tanto entonces la estructura ética y moral de una sociedad puede cambiar en el tiempo. Nosotros creemos que no es así, nosotros tenemos un fundamento en nuestra fe, esta manifestación del amor de Dios y de la figura de Cristo que Salvador se convierte en un elemento permanente, perenne. Por lo tanto, entonces, debemos cuidar que el relativismo ético no se vaya incorporando a nuestro ADN diario. ¿Por qué? Porque induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Los valores son elementos fundamentales. Un valor es un comportamiento deseable en una sociedad. Cuando hay crisis, cuando hay conflictos, las sociedades voltean a sus valores y esa estructura de valores es la que permite ver cómo vamos a comportarnos. Un valor es aquel que permite que si yo voy en la madrugada en la calle y encuentro un semáforo en rojo y aunque voltee a la derecha, a la izquierda y al frente de mí no hay nadie y yo me lo pudiera pasar, mi valor, mi comportamiento deseable dice que yo no tengo que pasarme ese alto. No porque nadie me vea, sino porque yo sé que no lo debo hacer. Entonces nosotros debemos cuidar que los valores de la democracia también se cumplan en el día a día de nuestro ejercicio político. Bueno, bajo esta perspectiva y este antecedente, pues tenemos que hacer el ejercicio de ver. Y obviamente en esto que voy a comentar, pues son puntos de vista personales que hemos compartido con otros hermanos, en los cuales pudiéramos diferir o no. ¿Sí? Sin embargo, bueno, es un ejercicio también de atrevernos a preguntarnos cómo nos encontramos. Y entonces el primer punto que encontramos, ojalá y coincidamos, es una autoridad que se identifica con corrientes e ideologías relativistas, ¿sí? Es decir, ¿qué valor impera? El que la mayoría quiere. Oye, espérame tantito, pero no siempre la mayoría tiene la razón, ¿sí? Simplemente pensemos en la historia de Barrabás. ¿Por qué liberó Poncio Pilato a Barrabás? ¿Porque era inocente? No, porque la sociedad, la mayoría, pidió que Barrabás fuera liberado. Entonces es un ejemplo de relativismo, porque no querían que fuera liberado Jesús. Entonces, si nosotros analizamos, muchos de estos entornos se pueden presentar en la actualidad, y entonces el populismo entendido como voy a hacer lo que la gente quiere, aunque no necesariamente sea lo que necesita, ¿sí? El otro elemento es el peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. Cuando hay una estructura de leyes, pero esta estructura de leyes me está impidiendo hacer lo que yo deseo. Espérame tantito, pero tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre cuidando el cumplimiento de las normas. El fin no justifica los medios. El otro elemento es la amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas, es decir, el autoritarismo, ¿sí? ¿Sabes qué? La libertad de expresión se va a limitar, la libertad de hacer negocios y de poder ganarte el sustento se va a limitar. Ahora, en este espacio solamente el gobierno puede participar, entonces se pueden generar este tipo de circunstancias. Número 4, elección de gobernantes que desconocen e inclusive actúan contrarios a los valores democráticos universales, ¿sí? Ya los comentamos, los mencionamos anteriormente. Número 5, confusión ideológica entre la laicidad del Estado, que construye, y el laicismo que atomiza y divide. Esto lo vamos a comentar y, por cierto, terminando esta plática voy a poner a disposición de ustedes esta presentación para que con toda confianza la revisen y ahí va a venir al final mi correo y mi teléfono para que con toda libertad también hagan ustedes en su momento las observaciones que consideren pertinentes. ¿Por qué? Porque así como estamos construyendo democracia, esto que estoy planteándoles también es una construcción,
¿sí? Ok, número 6, el ejercicio de una subsidiariedad mal encausada. Recordemos que la subsidiariedad es uno de los valores más importantes del cristiano, del católico, junto con la solidaridad, junto con otros elementos importantes, y entonces en este momento nos encontramos en lo que yo considero una subsidiariedad mal encausada que impide el desarrollo pleno de grupos sociales. Y número 7, una actitud pasiva e indiferente del laico en los procesos democráticos, lo que propicia vacíos referenciales que son cubiertos con ideologías contrarias, ¿sí?, al bien común. Entonces, desde mi visión del ver, de cómo nos encontramos, estos 7 puntos son los que considero que debemos reflexionar. ¿Hay más? Seguramente sí. ¿Coincidiremos en algunos y en otros no? Pues seguramente sí, porque además también esa diversidad de puntos de vista es lo que enriquece a nuestra sociedad. Pero bueno, bajo esta perspectiva, una autoridad representativa que se identifica con corrientes ideológicas relativistas al populismo. Yo sé que ustedes están muy orgullosos porque en este momento nos gobierna un presidente tabasqueño, por lo cual los felicito, ¿sí? Siempre es motivo de orgullo que alguien de nuestro pueblo, de nuestra región, pues evidentemente asuma responsabilidades tan importantes. Sin embargo, bueno, pues yo en ese sentido debo reconocer que difiero de la manera en cómo visualiza mucho de los entornos de su ejercicio. ¿Sí? Particularmente considero que tiene mucho elemento populista. El populismo afirma que el sistema jurídico depende solo de la mayoría y que no se puede pretender la verdad en la política, ¿sí? Es que la verdad es lo que quiere la gente, ¿no? ¿Sí? Yo siempre comparo esto como cuando yo llevaba a mi hijo, ¿sí? Y a mi hijo le decía el doctor que quería una inyección. Y entonces, pues evidentemente mi niño chiquito no iba a querer la inyección, ¿sí? No iba a querer la inyección, pero es que yo iba a sentir muy feo que mi niño dijera, qué malo eres, papá, ¿sí? Y entonces yo, ¿cómo se llama? Para que mi niño no estuviera enojado conmigo, mejor le decía al doctor, pues póngale, dele pastillitas, porque si no el niño va a decir que me odie, que ya no me quiere. No, espérame tantito. Nosotros sabemos que debemos hacer lo que se requiere hacer, lo que es necesario, a pesar, ¿sí?, de que las condiciones a veces no sean las más populares o las más óptimas. Sí, estoy de acuerdo con algunos de ustedes, es demagogia mucho de lo que maneja y evidentemente está acabando con las libertades, entre ellas la religiosa. Bueno, pues por eso es importante que todos, independientemente de qué tan paisanos seamos, al final somos ciudadanos, ¿sí? Y entonces, bajo esta perspectiva, ¿sí?, del populismo, pues debemos actuar en consecuencia, debemos presionar para que no se haga lo que la sociedad quiere, sino lo que la sociedad necesita, ¿sí? Según esta forma de gobernar, es decir, el populismo, el relativismo y el agnosticismo serían la mejor base filosófica para la democracia, es decir, una verdad a modo, ¿sí? Ya que esta, para funcionar, exigiría que los ciudadanos son incapaces de comprender la verdad y que todos sus conocimientos son relativos, varios o dictados por intereses y acuerdos ocasionales. El concepto del pueblo sabio es un concepto que para mi particular punto de vista es muy triste la manera en cómo se maneja. El pueblo sí es sabio, pero también asumen sus representantes la capacidad de tomar decisiones. Para eso te preparaste. Por lo tanto, si no tienes tú el valor de decidir y todo lo quieres llevar a encuestas o preguntarle a la gente, entonces, ¿cuándo asumes tu propia responsabilidad? Este tipo de democracia correría el riesgo de convertirse en la peor tiranía, pues la libertad, elemento fundamental de una democracia, es valorada plenamente, perdón, solo por la aceptación de la verdad, ¿sí? Esto lo decía Juan Pablo II. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que debemos buscar que ese relativismo y ese agnosticismo, recordemos que el agnosticismo significa en poner en duda muchas de las verdades cuando yo no puedo comprobarlas, y como yo no puedo comprobar que Dios existe y que Jesús es hijo de Dios, por lo tanto, entonces eso no tiene que influir en mis decisiones. Eso evidentemente se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque entonces, ¿en qué se agarra una persona para poder ejercer sus valores? ¿Sí? Bueno, entonces el relativismo impide poner en práctica el discernimiento necesario entre las diferentes exigencias que se manifiestan en el entramado de la sociedad, entre el bien y el mal. La vida de la sociedad se basa en decisiones que suponen una firme convicción moral, es decir, debemos procurar elegir representantes
que tengan una clara convicción moral y evidentemente que su convicción moral coincida con los fundamentos de nuestro concepto de bienestar. Cuando ya no se tiene confianza en el valor mismo de la persona humana, se pierde de vista lo que constituye la nobleza de la democracia. Esta cede ante las diversas formas de corrupción y manipulación de las instituciones. Lo dijo muy bien San Juan Pablo II. Entonces, evidentemente, nosotros debemos cuestionar y debemos ir en contra de ese tipo de ejercicios de gobierno con tendencias populistas y que se manejan bajo el agnosticismo y el relativismo. El segundo punto, el peligro constante de la no observancia del Estado de Derecho. Nosotros acabamos de ver esta situación que se dio con la famosa encuesta o la famosa consulta ciudadana para pedirle a los ciudadanos que opinen si se deben enjuiciar a los presidentes. Y yo por lo menos considero que eso no se tiene que preguntar. Si cometieron un delito, se les juzgue. Así de simple. Porque si no, al ratito va a salir una encuesta, va a salir una consulta para que si yo robé algo, a ver, espérame, antes de que me metas a la cárcel, porque evidentemente cometí un delito, primero pregúntale a la gente si quieren que yo sea juzgado. Porque si la gente dice que no me juzgues, aunque haya pruebas, aunque haya elementos, no me vas a juzgar. Y entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Entonces, las características generales del Estado de Derecho, de acuerdo a algunos autores, dicen que número uno es el imperio de la ley. La ley es la expresión de la voluntad general plasmada en documentos. Pues simplemente haz que la voluntad de las personas, ¿sí?, se aplique a través de las leyes. No les preguntes, porque entonces, ¿para qué te elegimos? Inciso B, separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Es lamentable, es triste ver cómo el poder judicial, ya no hablo del legislativo, el poder judicial simplemente tuvo que doblar las manos para no convertirse en el próximo sacrificio de las multitudes populistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera manifestado el Poder Judicial que no estaba a favor de la iniciativa de la encuesta ciudadana para juzgar a los presidentes, evidentemente ahorita estarían seguramente quemando las puertas y rompiendo las ventanas del edificio del Poder Judicial. Hábilmente, lo que dijo fue, la consulta ciudadana es válida, pero si haces esta pregunta, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar la pregunta, y es una pregunta totalmente inocua, pero no quiso quedar mal con el presidente. Entonces, tenemos ahorita un poder legislativo que desafortunadamente, pudiendo haber sido un contrapeso adecuado, pues se dio a las presiones. Y el poder legislativo, que nosotros sabemos muy bien cómo se encuentra en ese sentido, ¿sí? Exactamente. En este momento nos encontramos ante una falta de división de poderes muy clara. El inciso se habla de la legalidad del gobierno, su regulación por la ley y el control judicial, y el inciso de los derechos y libertades fundamentales. Estos 4 incisos son los que establecen el Estado de Derecho. De acuerdo a una organización que se llama World Justice Project, esta organización se dedica a analizar en todo el mundo cómo se encuentra el ejercicio del Estado de Derecho. Y dice que para ellos el concepto de Estado de Derecho se refiere a un sistema de gobernanza en el que se cumplen 4 principios. ¿Cuál es el primero? Rendición de cuentas, ¿sí? El segundo, leyes justas. Tercero, gobierno abierto. Y cuarto, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Bueno, esta organización, que es totalmente ajena a cualquier presión local, el año pasado publicó un ranking que le llaman ellos, y ellos publicaron que México está en el lugar 104 de 128 en el índice de Estado de Derecho, ¿sí? Es decir, estamos hasta el final. Por lo tanto, entonces, cualquier argumento que da nuestro gobierno actual de que ahora sí hay democracia, de que ahora sí se aplica la ley, pues desafortunadamente cae, no por ojos nuestros, que pudieran estar influenciados según el punto de vista del gobernante, sino por organizaciones que ven desde afuera cómo se encuentra nuestro país. Dice Mario Vargas Llosa, que por cierto ha sido muy criticado por nuestro actual presidente, las amenazas a la democracia en América Latina. ¿Cuáles son? Terrorismo, debilidad del Estado de Derecho y neopopulismo. Entonces, el problema es que nosotros nos encontramos en un entorno así. Tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia en este sentido? El magisterio reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado, ¿sí?
Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante elecciones libres, que permiten la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática. Como podemos ver, la doctrina social de la Iglesia realmente tiene elementos muy claros que nos ayudan a orientar cómo debemos visualizar nosotros el ejercicio de la democracia, de la política y del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que darle más confianza al magisterio de la Iglesia y veremos que encontramos muchas respuestas a muchas inquietudes a la luz de la doctrina y obviamente de la palabra de Dios. El tercer elemento, la amenaza latente de restricciones al ejercicio de las libertades plenas, es decir, el autoritarismo. En la práctica política, el autoritarismo es sinónimo de carencia democrática. Significa la no democracia, incluso antidemocracia, en acciones o actitudes o concepciones. Un ejemplo muy concreto que yo les puedo dar es el hecho de que en este gobierno se han asignado muchas obras, se han asignado muchos contratos de manera directa, cuando anteriormente estas mismas personas que están en el gobierno ahora criticaban que se hiciera así en otros gobiernos y por lo tanto se exigían las licitaciones. Bueno, ahora bajo el argumento de yo no soy igual, no somos iguales a los otros, yo puedo entonces hacer y deshacer, es una actitud autoritaria. Mi palabra es la que manda. Yo platicaba hace poco con una persona que está muy cercana a las altas esferas del poder y fue invitado a ocupar un espacio inclusive de subsecretaría y él no aceptó, él prefirió ser como proveedor de servicios. Y él comentaba que en el actual gobierno hay dos tipos de personas. Hablo de los secretarios de Estado. Están aquellos que le dicen al señor presidente a todo que sí, porque le tienen miedo, y están aquellos que no le dicen nada porque le tienen miedo. Entonces, evidentemente, la palabra del señor presidente le vale. Sí, es triste, pero lo dijo no una persona ajena, una persona de su mismo organismo político. ¿Sí? Entonces, cuando se dan este tipo de actitudes autoritarias, se abusa de esa misma autoridad y se restringen los derechos fundamentales. Otro problema que encontramos es el derecho ¿cómo se llama? De manifestación a través de la prensa. Vemos cómo se está atacando a la prensa, ¿no? Esta situación de que ahora sacan estadísticas para saber quiénes hablan bien de mí, mal de mí, y que la prensa, fifí, todo eso, lo único que hace es marcar a las personas y a las entidades, a los periódicos o los medios, para que desafortunadamente gente fundamentalista, gente que está totalmente obcecada con el actual gobierno pueda actuar de manera incorrecta. Entonces, evidentemente este uso de la fuerza pues provoca una imposición de voluntad. Por lo tanto, estamos ante un escenario de autoritarismo personal y debemos nosotros hacerlo conducente para que el próximo año, ¿sí?, evidentemente se logre un equilibrio en el poder legislativo, ¿sí? Necesitamos nosotros presionar los equilibrios para que podamos nosotros tener un entorno nuevamente sano de gobierno, ¿sí? Bueno, me preguntaban hace rato que si yo sabía en qué momento ha habido una real separación de poderes. Evidentemente siempre los poderes van a tener una correlación. Toda decisión política tiene que ver con el aspecto jurídico. Toda decisión política tiene que ver con el aspecto de derecho. Sin embargo, creo que en este momento lo que sí tengo claro es que en este gobierno veo menos división de poderes. El punto número 4, elección de gobernantes que desconocen e inclusive actúan contrarios a los valores universales. Entonces, si nosotros revisamos, hemos comentado que los valores universales son la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, desde la concepción hasta la muerte, la asunción del bien común como fin y el criterio regulador de la vida política. ¿Qué encontramos ahora? Encontramos ahora que hay gobernantes que no tienen claro el concepto de bien común, ¿sí?
por lo menos el bien común que todos nosotros aspiramos a tener a la luz precisamente de nuestra fe. También están en contra de la dignidad del Hijo de Dios y por lo tanto de las personas desde la concepción y hasta la muerte. ¿Sí? La familia que ha sido muy atacada, esa estructura básica de la sociedad que ha sido obviamente muy, muy dañada, y por lo tanto se considera que familia y matrimonio pues debe ser la unión de dos personas, sea cual sea. Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo muy grande para defender lo que es la estructura básica del matrimonio como nosotros la concebimos y que la naturaleza, claro, lo tiene, hombre y mujer, y que además la familia debe estar integrada precisamente por papá y mamá e hijos, como célula básica de la sociedad. Y lo comentaban anteriormente, la libertad religiosa. Esta parte que de repente estamos viendo que está siendo cada vez más atacada, que nos quieren restringir al templo. Perdónenme, pero la fe no se restringe al templo. Los templos son representaciones físicas de nuestra fe, pero cada uno de nosotros somos templos y por lo tanto cada uno de nosotros merece respeto y podemos ejercer nuestra libertad en cualquier espacio. Número 5. Confusión ideológica entre la laicidad del Estado que construye y el laicismo que atomiza y divide. Y entonces, en este sentido, nos dicen, es que nuestro Estado es laico, ¿sí? La educación es laica, ¿sí? Gratuita, y por lo tanto, todo mundo puede acceder. Estoy de acuerdo, ¿sí? Educación laica y gratuita. Sin embargo, el concepto de laicidad está siendo mal encauzado. Para nosotros, los católicos, la laicidad, ¿sí?, se refiere a que la institución no se funda en religiones o iglesias, ¿sí? Esa es la laicidad del Estado. Sin embargo, se funden las personas, pero las personas tenemos elementos de fe y tenemos valores. Por lo tanto, entonces, yo como persona puedo actuar con base en mis valores y mis criterios y en mi fe. Implica el ejercicio de los actos políticos desde la aplicación de los valores universales como elementos orientadores, es decir, la fe como orientación. La fe se convierte en inspiración para gobernar buscando el bien común. Cuando hablamos de la laicidad del Estado, nos referimos entonces a que somos los ciudadanos los que debemos gobernar, pero tampoco podemos nosotros sacudirnos, ¿sí?, nuestra fe, nuestros principios y valores. Evidentemente nosotros tenemos claro lo que queremos y cómo la fe en Cristo evidentemente nos tiene que mover. Sin embargo, el laicismo que ahora ha querido establecerse indica que hay que negar o confinar lo religioso a lo privado, ¿sí? Aquí no me vengas a hablar en la Cámara de Diputados, no me vengas a hablar en secretarías de Estado, no me vengas a hablar en la escuela de iglesia y de religión. Eso déjalo ahí en tu casita. No, perdóname, pero no podemos disgregar una cosa de la otra. Somos entes espirituales. Pero también hay presiones por parte de grupos políticos para negar lo que los valores universales pueden condicionar, ¿sí? Y por lo tanto el ejercicio del poder político se revitaliza a través del relativismo y no de esos valores que nos mueven. Entonces, nosotros como católicos debemos buscar que la laicidad del Estado se cumpla y debemos impedir que ese laicismo que atomiza, que encierra la fe en un espacio concreto, ¿sí?, sigue imperando. Ahí tenemos un reto enorme. Es importante el papel que desempeñan los laicos, evidentemente, en la política y en la construcción del Estado democrático. El Papa Juan Pablo II escribió en su encíclica Christe Fidelis Laici lo siguiente: para animar cristianamente el orden temporal en el sentido señalado de servir a las personas y a la sociedad, los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Fíjense, esto es bien importante, ¿sí? Entonces, todo este tipo de elementos, pues evidentemente nosotros debemos tomar en cuenta. Tenemos que participar en lo económico, en lo social, en la parte legislativa, en la parte administrativa y en la parte cultural, y solamente de manera enunciativa. Si bien, el Papa Francisco lo dijo, si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. El punto número 6 que quiero compartir con ustedes es el siguiente: el ejercicio de una subsidiariedad mal encausada que impide el desarrollo de los grupos sociales. ¿Qué es lo que encontramos ahorita? Evidentemente yo estoy de acuerdo con la manifestación del presidente cuando dice
es que por el bien de todos, primero los pobres. Pues sí, pero hay que tener mucho cuidado. La manera en cómo ayudemos a los demás tiene que hacerse de manera de que ellos saquen su potencial y que solamente cuando requieran de una ayuda real, nosotros los apoyemos. Pero no podemos dejarles o quitarles ese derecho que tienen a tratar de, por su propio esfuerzo, lograr sus aspiraciones. Yo recuerdo que dicen que José López Portillo quería tanto a los pobres que para quererlos más los hizo más pobres. Entonces a mí me recuerda esto a esta situación actual. Entonces cuidado, porque tampoco puedes tú actuar como Robin Hood, es decir, quitarle a los que tienen para darles a los que no tienen. Pareciera ser, desde muy particular punto de vista, que la idea es, mira, como no puedo hacer que los pobres tengan mayor capacidad económica, pues los voy a emparejar quitándoles a los que tienen un poquito más para darles a los pobres y al final tratar de igualarlos. No, ahí es donde entra el concepto equivocado de la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de la sociedad no deberían abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas o de carácter local. Es decir, el gobierno tiene tareas muy específicas y por lo tanto debe permitir que la célula de la sociedad, que es la familia, que las organizaciones que nosotros podamos integrar en nuestras comunidades, tratemos de mejorar. Y sí, solo sí deberá participar cuando, por ejemplo, en el caso de lo que ustedes están viviendo, oye, es que se han dañado las vías de comunicación, oye, es que hay personas que desafortunadamente no pueden cubrirse ante los problemas de la naturaleza. Ahí es donde el Estado puede participar. Es un igualador, sí, pero también debe cuidar que los demás no se conviertan en dependientes de sus apoyos. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan las familias, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de mi estado de Michoacán, esas zonas étnicas en donde viven indígenas y que seguramente sucede también en sus comunidades en Tabasco, ¿sí? En suma, las comunidades económicos, sociales, culturales, recreativas, profesionales y políticas a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible el crecimiento social. Apoyar a las familias debe ser una prioridad de las políticas económicas y sociales. Fíjense que también cuando nosotros vemos el signo de la cruz, podemos identificar entonces a plenitud la subsidiariedad. Hay tres tipos de subsidiariedad. ¿Cuál es la primera? La subsidiariedad vertical. Es decir, de arriba hacia abajo. Ahí es donde entra el gobierno. El gobierno tiene que prevenir, tiene que reparar y tiene que dar las condiciones para que todos podamos mejorar en la medida de nuestras posibilidades. El problema es cuando el gobierno quiere ayudar a todo mundo, ¿sí? Sin importar si ese apoyo, si esa ayuda va a tener un efecto multiplicador en la sociedad. Y ahí es donde entra el clientelismo político, ¿sí? Entonces se ha desarrollado una degradación de la subsidiariedad vertical que ejerce el Estado derivándose en clientelismo político. El otro nivel de subsidiariedad es la subsidiariedad horizontal, que se ejerce sobre todo a través del ordinario desenvolvimiento de las tareas de cada uno de los sujetos sociales en una sociedad libre y bien ordenada. Es decir, nosotros que somos iguales, hacemos nuestro propio esfuerzo cotidiano para, sin afectar a los demás, tratar de mejorar, ¿sí? Un ejemplo concreto que yo les doy a mis alumnos es, la subsidiariedad es cuando tú le ayudas a otro compañero tuyo a estudiar. Tú le estás ayudando, estás generosamente dándole tiempo para que él mejore y pueda obtener un resultado adecuado en el examen. Pero la subsidiariedad clientelar, la vertical, es cuando tú decides hacer el examen por él. Por mucho que lo estimes, si tú haces el examen por él y el maestro no se da cuenta, pues teóricamente pasó el examen, pero él no mejoró, ¿sí? Al contrario, se volvió dependiente de ti. Entonces, ese tipo de situaciones se están dando, ¿no? Y por último, la subsidiariedad fraterna. ¿Cuál es esa? ¿Sí? Aquella que presupone donación, capacidad de darse, entendiendo con esto incluso el darse a sí mismos, como expresión del bien que está dentro de cada uno, dentro de una comunidad, el perseguir una intención relacional que pertenece a la propia naturaleza. No puede haber donación que no apunte a la reciprocidad. Cada uno de nosotros, cuando donamos parte de nuestro tiempo en un apostolado, lo hacemos pensando en ayudar al prójimo. Y porque si ayudamos al prójimo, al darle a ellos nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, hacemos un esfuerzo para lograr construir en la tierra, ¿sí? El reino de Dios. Entonces, lo que encontramos en este momento es un gobierno que está mal interpretando su papel de subsidiariedad vertical, de prevención, de reparación, de apoyo,
y entonces quiere convertirse en el papá de todos, y por lo tanto, que el día de mañana, para que tú crezcas ciudadano, necesitas que yo siga en el gobierno. Y por lo tanto, para que yo siga en el gobierno, necesito que tú siempre votes por mí, seas mi cliente constante. Eso es peligrosísimo, ¿sí? Entonces, personalmente creo que estamos en un entorno como este. Y el número 7, una actitud pasiva indiferente del laico en los procesos democráticos, lo que propicia vacíos referenciales que son cubiertos con ideologías contrarias al bien común. Una disculpa por la palabra que le falta por ahí una R. Pero bueno, ¿qué es lo que significa esto? El católico, como ciudadano responsable de su desarrollo, su perfección, su felicidad, su bienestar, objetivo de toda democracia y de todo orden jurídico. Por lo tanto, no podemos dejar en manos de otros la construcción de ese entorno de vida esperado. Debemos construir entre todos una democracia que propicie un entorno de bienestar, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nuestra pasividad, nuestra indiferencia, nuestra autorreferencialidad haga que los espacios vacíos se ocupen. Sí, es muy bonito estar en nuestro apostolado, en nuestro movimiento, y de repente corremos el riesgo de convertirnos en apostolados cerrados, ¿no? En los cuales pues nada más estamos nosotros, sí pues, pero el mundo sigue y tenemos que voltear hacia afuera. Los apostolados deben ser, como lo dice el Papa Francisco, iglesias, ¿sí? En salida. Aquí es donde entra ese concepto. Tenemos que salir a construir una nueva sociedad. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios en este momento, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, ¿sí? Fíjense cuán importante es esta frase. Por lo tanto, entonces, el objetivo de la construcción de democracia es que nosotros entendamos que el día de mañana, cuando estemos en el proceso electoral, tomemos nosotros las plataformas políticas, hablemos con los que quieren ser candidatos o los candidatos ya, y los cuestionemos para saber cuál va a ser su jerarquía de valores en el momento de tomar decisiones relacionadas con el bien común y con la dignidad humana. Por lo tanto, entonces, no debemos tener miedo. Con Cristo sí se puede. Tenemos que entender que debemos afrontar con responsabilidad y valor este escenario tan complicado. Hay una frase que dice que lo bonito de esto es lo feo que se pone. Y a mí me gusta mucho recordar esa frase cuando las condiciones están bonitas, pues. Entonces, lo bonito de esto es lo feo que se pone. Estamos llamados a defender los verdaderos valores en la vida democrática, especialmente aquellos valores que nos llevan a proteger la vida y la integridad de cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere. Tales valores serán la mejor garantía para construir sociedades justas, porque se basarán en verdades que valen por encima del parecer de las mayorías parlamentarias o de aquellos grupos particulares llenos de poder y vacíos de principios, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que analizamos a la luz de la doctrina del magisterio de la Iglesia y del propio Evangelio, cómo veo y cómo vemos el entorno, debemos actuar, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, si hay 3 ranitas en un tronco y una de ellas decide saltar, ¿cuántas ranitas nos quedan? Y la gran mayoría me dice, maestro, quedan 2. Digo, ¿por qué? Porque una decidió saltar. Y les digo, pues tristemente siguen las 3. ¿Por qué? Porque decidir no significa actuar. ¿Cuántos de nosotros no decidimos al principio del año? Ya ven que el 31 de diciembre revisamos muchos de los propósitos, y ahora sí voy a dejar de hacer esto, y ahora sí voy a hacer esto. Y si la revisamos a estas alturas, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas decidimos, pero algunas no las hicimos. Así somos de repente los católicos. Necesitamos actuar. Los laicos debemos formarnos en la cultura democrática a la luz de la fe e iluminados en la doctrina social de la Iglesia para ejercer plenamente nuestra ciudadanía, fundamentando nuestra orientación democrática en el símbolo de la cruz, que representa el acto pleno de amor, de igualdad, libertad y reconocimiento de la dignidad humana, asumiendo el compromiso de una participación política consciente, activa y responsable, siendo hombres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Esto es sumamente importante. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para actuar? Bueno, algunos ejemplos que pudiéramos encontrar es propiciar un sistema político que propone plenamente el logro del bien común. Es decir, revisemos plataformas políticas, revisemos perfiles de candidatos, ubiquemos candidatos. Afortunadamente hay muchos hermanos de buena voluntad que pudieran actuar muy bien en la política.
Bueno, pues animémoslos, ¿sí? Y también busquemos gente que evidentemente coincida con el bien común. Número 2, elegir una representación política que refleje los intereses, los anhelos y los valores universales de libertad, igualdad, dignidad humana y amor, que permiten una relación armoniosa de la sociedad. Es decir, además de que busquemos candidatos, también tenemos que participar en los procesos para convencer a otros de elegir adecuados perfiles, ¿sí? Y ya que lleguen, número 3, vigilar y dar seguimiento a la actuación del sistema político, ¿sí? De las personas que hayamos elegido. ¿Para qué? Pues para que actúen de manera permanente en la procuración del bien común y ejerzan responsablemente la representación ciudadana en apego a los valores universales. Y el número 4, actuar con responsabilidad civil, ¿sí? Integrando la estructura de gobierno y reflejando en su actuar los valores universales. Debemos vernos en el gobierno. Obviamente, cuando uno está en el gobierno va a ser muy cuestionado. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en estructuras de gobierno, pues evidentemente siempre vamos a ser cuestionados y nos van a decir y nos van a hacer, pero al final del día, mientras nosotros lleguemos a nuestra casa y veamos a los ojos a nuestra esposa y a nuestros hijos y volteemos a ver el Cristo que nos guía y nos sintamos contentos y tranquilos porque hemos actuado con base en sus valores, lo demás es lo de menos, ¿sí? Pero tenemos que asumir con responsabilidad esa situación. Por lo tanto, la democracia debe estar en permanente construcción y mejora. Nunca debemos pensar que ya hemos alcanzado la mejor democracia que podríamos conseguir. Debemos aspirar a más. Los católicos debemos participar en la construcción de nuestra democracia como ciudadanos responsables por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política, y el ejercicio del gobierno, sino participar en ellos con principios cristianos. Jesús nos dijo que somos la sal y luz del mundo. Nos lo dijo claramente. Por lo tanto, entonces, esto implica aplicarlo primero en nuestra vida, claro, pero si esta es auténtica, se manifestará también en la política y en el gobierno. La sal preserva de la corrupción y la luz permite que se actúe con la verdad. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a la luz de estas reflexiones, la invitación es que seamos cristianos, seamos católicos, seamos laicos responsables y ayudemos a que el entorno en el que estamos pues sea mejor para nosotros. No esperemos a que las cosas sucedan. Hay que propiciar que las cosas sucedan. Por mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente la paciencia para escucharme y pues quedo ahora a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto de lo que acabo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta, abundar sobre el tema, creo que está muy interesante, muy claro lo que nos ha presentado Juan Carlos. Alce la mano. A ver, adelante. Mire, muchas felicidades, maestro ponente. Pues a todos nos queda con una cierta duda. ¿Será que cada uno ya entendamos esto, lo que estamos pasando? Pues yo creo que el primer paso es reconocer el problema y el segundo es tomar decisiones para resolverlo. Y cuando estamos aquí, cuando nos encontramos todos confluidos en este momento es porque creo que, como decimos, normalmente nos está cayendo el 20, pero todavía no estamos muy conscientes. Necesitamos documentarnos, informarnos para poder entender la dimensión del problema y del reto que tenemos. Es muy grande el reto que tenemos. Sin embargo, estamos dando pasos adecuados si seguimos en comunidad mejorando para después, con valor, tomar decisiones y respaldar las decisiones. Personalmente yo tengo cuestionamientos relacionados con Frena, por ejemplo. Ya ven este movimiento que está ahorita en la Ciudad de México. Yo creo que si nosotros logramos modificar el gobierno a través de las instituciones, pues daremos un paso muy grande y entiendo la posición que tienen ellos y hay muchos hermanos que están ahí, respeto su decisión, pero es muy peligroso. Imaginemos el escenario en que lograran hacer que el presidente de la República renunciara. Iniciaríamos una espiral que no podríamos parar. ¿Por qué? Porque así como le haría Frena, lo harían otros.
tenemos que utilizar los cauces ciudadanos, ese es mi muy particular punto de vista, a través de las urnas y a través de la presión a nuestros representantes. Entonces, estamos tratando como que de dimensionar, ha sido muy rápido todo esto, pero yo creo, Carlos Manuel, que estamos ahorita haciendo un esfuerzo de reflexión, de discernimiento, y creo que podemos lograr buenos resultados si actuamos en comunidad, y creo que vamos ahí entendiendo el entorno. Sí, sí, de hecho sí. Sí, es que yo le quería decirle, lo que pasa que lo que estamos viviendo ahorita en esta situación que dijo usted de Frena, que mandar a exigir que renuncie el presidente de la República, está en contra de la Constitución, porque cuando toma un cargo, muchos en la mayoría, no, es que el pueblo es sabio y el pueblo manda. No, lo que manda es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cuando él juró, yo le cuestiono a unos, a ver, el que está gobernando ahorita, ¿cómo juró? ¿De dónde juró? De cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Y con quién juró? No, a ver, ¿en dónde tomó posesión? Perdón, ¿dónde tomó protesta? No, por el pueblo. No, te equivocas. Juró ante el Congreso de la Unión y dijo, protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que ella emane. Hacer, no, ya se me fue las otras palabras, y desempeñar patrióticamente. Y desempeñar patrióticamente. Si el pueblo, si la nación, ya se me fue. Que el pueblo me lo si no se hiciere, que la nación me lo demande. Me lo demandara. Lo que tú dices es por eso es importante, por eso para mí era importante iniciar con la contextualización del entorno. Nosotros cedimos parte de nuestra soberanía y está en la Constitución y tenemos que hacer uso de esas herramientas constitucionales. Oye, no me gusta, cambiemos las leyes, pero hagámoslo en un marco adecuado. Yo reconozco el valor de los gentes que andan allá en Frena, respeto su postura, pero evidentemente coincido con muchos elementos, pero creo que pensar, primero, que el presidente va a renunciar, eso no va a suceder. Ustedes conocen muy bien a su paisano y saben que es difícil ahí de convencer en ese sentido, pero además también no es sano. Lo sano es que el cambio de gobierno se realice así como llegó él, con un proceso democrático. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros es lo que hemos comentado. En el Inter, de aquí a 2021, ¿qué tenemos que hacer? Para que el estado ideal que queremos, pues se convierta en realidad. La planeación es un sueño convertido en realidad, ¿sí? Entonces tenemos que planear adecuadamente nuestra participación. Sí, porque ahorita, dentro de un año, le vamos a enseñar a los que van a elegir y a los nuevos ciudadanos. Le digo, oye hermano, checa el perfil de los candidatos, no te vayas con la finta, no, que este es mi corazoncito y este va y va. No se trata que uno se apasione, porque luego si vas y emites tu voto a lo tonto y resulta que tu, ¿cómo se llama? Que tu representante te queda mal, ¿con qué cara vas a dar? Así es, pero es que hay que ver, siempre hay que analizar bien las propuestas de cada candidato, pero no ir a votar así a lo tonto. Así es. Sí, yo creo que, que todo lo que no han ilustrado, lo que no han dado conocimiento los maestros ahorita, es precisamente el que nos informemos, el que no seamos católicos de estar metidos en la iglesia, sino que hagamos nuestra conciencia del bien común. Yo externaba en la otra ponencia de que veía yo que no se actuaba, y uno de los que está aquí con nosotros dice que sí existen los organismos, pero no está dado a conocer. Entonces lo que creo que lo que estamos creando es conciencia para un bien común como católicos. Y la otra, muy importante, que nos tenemos que organizar. Tenemos que organizar en grupo, en movimiento, no sé, eso solo Dios lo sabe, pero la verdad que el conocimiento que estamos adquiriendo nos está dando una visión más amplia de lo que debemos hacer como católicos. Yo en lo particular pude haber hecho muchas cosas, pero igual
me quedé mejor calladito porque yo pensaba que era lo correcto, ¿no? Y no era cierto. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí participamos en movimientos, participamos en acciones, en consejos, en diversas formas. Entonces, por lo tanto, somos políticos, pero políticos de iglesia, ¿no? Ahorita tenemos que ser políticos de iglesia, pero salir también por el bien común en la sociedad, organizado con conocimiento y saber pedir. Lo dice la Constitución, lo dice esto, lo dice el otro, y aquí está plasmado. Y me voy a manifestar con 2, 3, no me van a hacer caso. Pero si esos 3 se vuelven 30, y si esos 30 se vuelven 300, entonces sí nos van a tomar en cuenta. Entonces, yo creo que esa es la razón de esto, y muchas gracias por su conocimiento, maestro. Al contrario, tocayo, mira, Carlos Gervasio, tú acabas de comentar algo bien importante. Debemos ser más y mejor preparados. Si logramos ser más gente y con mejores argumentos, pues evidentemente vamos a lograr lo que queremos. El problema es cuando somos muchos, pero no llevamos, no trabajamos los argumentos adecuadamente, pues nos ganan a la hora de la discusión. 2 o 3 de aquel lado, bien preparaditos, que hablan así como que un speech, una idea que la repiten. No, nosotros debemos ser gente pensante, gente reflexiva, pero evidentemente, miren, yo cuando empecé a acercarme más a la iglesia, yo era católico de domingo, ir a misa y vámonos. Pero cuando empecé a involucrarme en la doctrina social, yo me involucré en la doctrina social de la iglesia como asesor empresarial. Y me sorprendió muchísimo ver que la iglesia en su doctrina social tiene respuesta para todo y que puedo administrar una empresa escuchando la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Y entonces fue ahí cuando empecé, bueno, que no tendrá más respuestas para otras cosas, y tiene respuestas para todo. El problema es que nosotros los católicos en ocasiones no lo sabemos. La invitación, yo desafortunadamente tengo que dejarlos porque tengo ahorita reunión del sector en el movimiento familiar. Comentaban al principio Héctor que yo participo en el MFC, sí, y bueno, pues tengo ahorita una reunión con mi equipo de sector, lo cual pues me tengo que disculpar, pero yo creo que quiero cerrar con esa situación. Necesitamos ser católicos preparados para poder defender nuestros argumentos. Ojo, es que no puedo yo ir y discutir y en el momento en que se pone buena la discusión ponerme a rezar el Padre Nuestro, y no digo que sea malo, digo que en ese momento debo tener argumentos técnicos, argumentos legales, argumentos biológicos, si quiero defender, por ejemplo, la vida, y claro, respaldarme con la oración. Pero el problema es cuando no llegamos con esos elementos. Por eso yo empecé a prepararme y me di cuenta que realmente la doctrina social de la iglesia nos puede ayudar muchísimo. Es luz y sal para nuestro trabajo, ¿sí? Pues muchas gracias de veras por su paciencia, por escucharme. Me comprometo a mandarle a Héctor esta presentación para que él a su vez pues la distribuya como considere pertinente entre quienes el día de hoy nos reunió el Señor para platicar este tema tan importante para nuestra vida como ciudadanos. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Antes de que te retires, muchas gracias. Pues vamos a pedir que cerremos un momentito los ojos. Muchas gracias, hermano. Veamos con el corazón qué es lo que queremos, hasta dónde, cómo queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo, y que todo eso lo pongamos en las manos del Señor. No podemos ya avanzar sin que Él sea, olvidándonos de que Él es nuestra luz, nuestro camino, es nuestra luz, es nuestra verdad, es lo que tenemos que llevar como nuestro estandarte en el corazón y en el actuar de nuestra vida. Entonces, vamos a cerrar con esta oración, Juan Carlos, para que puedas retirarte, y tenemos un momento más, porque sí me gustaría comentar con el grupo algunas. No te escucho, Héctor. Creo que se salió, yo creo que le picó a algo. Ya llegó. Tiene el micrófono bloqueado. Sí, ok, es que me sacó el sistema. Entonces, despidámonos con algo tan fácil como es: Jesús,
vivió durante 30 años con una mujer, con María, su madre. Y después de estar 30 años con ellas, en 3 años cambió el mundo. Creo que nosotros tenemos tiempo, quizás viene ahorita las intermedias, quizás viene el final, como para que nosotros podamos hacer algo. Si nosotros cambiamos, y nuestro vecino cambia, nuestra esposa cambia, y nuestros hijos cambian, empezará a cambiar el mundo. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que dejar lo que veíamos en el otro tema, la apatía como ciudadanos, la apatía como católicos cómodos. ¿Ok? Entonces, que el Señor nos bendiga, que nos guarde de todo mal y que podamos descansar hoy con esa premisa de que somos necesarios en este andar católico político, que somos realmente sal, que somos realmente luz en ese andar que nos toca hacer. Todavía hay más que hacer hasta donde Dios quiera. Muchas gracias, Juan Carlos, que Dios te bendiga, que te siga dando la sabiduría necesaria para seguir conduciendo tus grupos y seguir participando en el Consejo de Laico Nacional. Dios te bendiga y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias.